¿Se sigue estudiando a pesar de llegar a ser primer violín de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires? Estudio tanto como antes y tal vez a veces más, porque los compromisos aumentan y además cuando estos instrumentos son muy lindos, pero también son un poco tiranos en el sentido de cuando uno deja de estudiar regularmente, se nota. Como decía un gran violinista que era Jascha Heifetz, decía, si yo no estudio un día, me doy cuenta yo. Si no estudio 2 días, se dan cuenta mis amigos, y ya más de 2 días se da cuenta el público. El concertino en todas las orquestas de gran cuerpo, como sea una sinfónica o filarmónica o una orquesta de foso, como es de la ópera, tiene la función de ser el nexo entre el director y la orquesta. Muchas veces tiene que estar incluso capacitado para entender y traducir otro idioma, tiene que ejemplificar ante sus colegas lo que el maestro quiere hacer y poner los arcos necesarios para lograr ese tipo de expresión. La palabra luthier tiene como acepción el que talla los laúdes, ¿no? En italiano liutaio. ¿No? El tema es que por extensión se le aplica la acepción luthier a toda persona que o repara o construye algún instrumento musical. Este es un instrumento del 700. Es un violín italiano, algunos todavía dicen que es alemán, pero la antigüedad es incuestionable. Ha venido de mano en mano desde tal vez 1730, 1740, que es la época más o menos que se hizo, y podrá advertir acá que tiene como golpes, todos golpes, seguramente ha sido de algún magyar, de algún gitano, que golpeaban así para marcar el ritmo. Generalmente los instrumentos antiguos buenos, con la edad y el buen trato, mejora su sonido. Es como que es más terso y es más rápida la respuesta normalmente, pero no es tan tajante todo. Yo creo que los instrumentos modernos, si están muy bien hechos, pueden llegar a servir tan bien como uno antiguo. Hay una pequeña diferencia para el ejecutante al tocar, que generalmente los instrumentos modernos no son tan extremadamente sensibles al toque, pero tal vez un auditor o un público normal no se daría cuenta, yo creo. Resulta difícil determinar con exactitud de qué instrumento proviene el violín y si es de origen europeo u oriental, dado que las distintas teorías que tratan este ítem se fundan en simples hipótesis. El néfer egipcio, el rabanastron indio, la lira griega, el rebab árabe o el crut insinúan en sus formas la semilla de lo que más adelante se convertirá en uno de los instrumentos más fascinantes, el violín.
Este violín, vale la pena decirlo, es de un autor ítalo-argentino, de los mejores que hubo acá en el país, de Luigi Robati. Básicamente, tanto el violín como toda su familia, violonchelo, violas, constan de un cuerpo principal, un mango, y a su vez, bueno, tienen, este es el fondo, la tapa, las fajas, y esto tan particular que es un poco la firma de cada luthier, aunque son todos muy parecidos y a los ojos de algún inexperto parecerían que son todos iguales, no son todos iguales. Es un sello muy distintivo de cada uno de los autores. Se llama Riccio. En él observamos las clavijas, que son 4, porque los instrumentos de la familia de los violines poseen 4 cuerdas. Es una clavija para afinar cada una de las cuerdas. Luego, donde las cuerdas hacen contacto a través de los dedos y se soportan, es lo que se llama tastiera. Digamos, se puede observar claramente que en el violín o en la familia de los violines la tastiera no tiene absolutamente ninguna marca ni absolutamente ninguna división. ¿Cómo ubica el violinista la nota exacta, no habiendo marcas en la tastiera? Bueno, desde un principio el estudiante de violín, en este caso también los otros instrumentos de cuerda como viola, o violonchelo y contrabajo, carecen de tastos. Se enseña por posiciones el instrumento y se acostumbra a que la musculatura de la mano reconozca las distancias entre una nota y la otra. Y se va preparando de forma de estudiarlo a través de mucho tiempo. Es un instrumento que requiere, antes de ser tocado convincentemente, mucho tiempo de paciencia para uno y sobre todo para los vecinos, ¿no? Esto es cuestión de mucha práctica y mucha paciencia y mucho oído, porque si uno no corrige las notas que están desafinadas, empieza a hacerse una costumbre de escucharlas hasta que uno piensa que están bien. Entonces, uno siempre tiene que estar chequeando cuál está bien y cuál no está bien. Para eso tenemos la afinación básica que se llaman las cuerdas al aire o cuerdas sin poner los dedos. Entonces, yo sé que la nota de abajo es un sol. Si yo tengo que tocar, por ejemplo, un sol en otra cuerda y no estoy seguro si está bien, la comparo con la primera. Entonces sé que está bien. Y ahí memorizo, por supuesto que no se hace en un día, sino en mucho tiempo, que siempre va a ir ahí esa nota. Acá tenemos un violín que está en reparación. Se puede observar claramente por dentro la tapa, que es tradicionalmente de pino abeto. No existe otra madera que dé los resultados acústicos del pino abeto. Después el resto, o sea, las fajas y el fondo, se ve por dentro, por la cara externa, y el mango son de una madera que se llama arce. Es difícil determinar dónde y cuándo fue inventado el violín con su estructura definitiva. La primera representación iconográfica de instrumentos a él parecidos se halla en un retablo de 1529 del pintor italiano Gaudenzio Ferrari. Es probable que el violín apareciera en la región de Milán entre 1520 y 1550. El primer violín de 4 cuerdas fechado en 1555 se debe a Andrea Amati, quien puede ser considerado el primer gran constructor de violines. Dos fueron las ciudades italianas en las que se desarrolló la lutería con características de escuela: Brescia,
con Gasparo da Salo y Giovan Paolo Magini, y Cremona, con los Amati, Guarnieri y el famosísimo Antonio Stradivari. Es muy notorio en el centro de la tapa una barra también de pino abeto, que es una barra que tiene mucha responsabilidad en lo que son los graves, los sonidos graves de los instrumentos. Asimismo también tiene que ver con la parte de la estructura. No nos olvidemos que las cuerdas hacen bastante presión sobre la tapa y la tapa es de un espesor bastante fino, entonces necesita de un soporte dentro, como si fuera una viga de una construcción, para soportar la carga de la que le provocan las cuerdas. ¿Cómo se llama la barra? Esta barra se llama barra de bajos o cadena. Después y vemos claramente que está desplazada hacia un costado, hacia el costado de los sonidos graves. Exactamente simétrico, pero para el otro extremo, a la barra esta se ubica de otra manera, no pegado, simplemente apoyado, una barra redonda que se llama alma, y eso es algo que conecta por simple apoyo la tapa con el fondo. Va colocado sobre el lado de las cuerdas más agudas del instrumento y se coloca, claro, es un poco extraño decir, bueno, ¿cómo es que se coloca estando totalmente cerrado el instrumento un palito perfectamente parado adentro en un lugar determinado? Bueno, para eso tenemos la colaboración de esta herramienta que se llama almero. Se toma el instrumento, se lo pone bajo una luz importante para que se pueda observar dentro, para que la luz entre a través de las efes, se coloca por ahí y después se observa a través del agujero que deja el botón donde se inserta el cordal y se observa dónde se va colocando el alma. Uno ya tiene la técnica de donde más o menos, o el lugar más o menos donde lo va a colocar. Una vez que está colocado en el sitio que uno quiere, se retira la herramienta y el alma queda perfectamente apoyada entre las dos, entre la tapa y el fondo. Después se arma el instrumento y la corrección final se hace con este mismo aparato. En general, los instrumentos van con el tiempo logrando una evolución sonora satisfactoria. No solo que tiene que ver que se toque, sino quién lo toque. Los grandes instrumentos, que normalmente siempre sonaron bien, suenan muchísimo mejor porque siempre estuvieron en manos de grandes músicos. Y eso favorece muchísimo a la evolución sonora acústica del instrumento. Eso es muy importante. Normalmente un instrumento nuevo cuando se recibe es un poquitito indómito, hay que trabajarle mucho algunas partes que no suenan y bueno, un poco formarle el sonido. Pero normalmente los músicos forman la característica sonora del instrumento a su forma de tocar, ¿no? El instrumento también se adapta al músico. ¿Un instrumento evoluciona, tiene un pico y después declina? Efectivamente, es porque las maderas que constituyen un instrumento, que son de cedro, abeto, pino, tienen una cierta elasticidad, que es lo que permite que vibren. Si fueran totalmente rígidos no tendrían vibración. La cuerda, al ser frotada, pasa la vibración hacia la tapa y la reparte a través de todo el instrumento, que es hueco. Ustedes verán que acá hay unas aberturas que sirven al mismo tiempo para que salga el aire, sale el sonido también. Pero vibra todo el instrumento.
De manera que por ser vibrátil, cuanto más óptima sea la curva de rendimiento de la veta de la madera, mejor suena el instrumento. ¿El resultado final sonoro de un violín es algo aleatorio o es previsible por el fabricante del violín? Vamos a hablar siempre de constructores buenos, ¿no es cierto? Hay algunos constructores que, si bien tienen más o menos la idea de lo que pasa, no necesariamente llegan a un objetivo o a un final como ellos quisieran. Justamente los autores más cotizados son aquellos que logran optimizar siempre el trozo de madera que trabajan. Ellos saben a dónde van, saben por la respuesta, a medida que van construyendo, la respuesta que le devuelve la madera a los estímulos que ellos hacen para probar cómo es que va evolucionando, ellos saben dónde tienen que sacar, dónde dejar, la forma de la bombatura, que no es siempre la misma. Eso es una experiencia que logran los muy buenos luthiers y que ellos indudablemente saben. Es más, hay luthiers que preguntan las características a quienes les encargan los instrumentos de cómo les gustaría que fuera. Si fuera más brillante, más oscuro, qué sé yo. En principio, digamos, el luthier sabe cómo manejarse y sabe cómo encarar una construcción y sabe medianamente cuál va a ser el resultado final de lo que él está construyendo. El tema del arco es un tema muy presente, porque hoy tuve un problema con un arco, con el que he estado tocando durante 20 años. Es un arco que yo llamo de fajina, lo uso todo el tiempo, es una mezcla de sonido con comodidad, que es lo que yo busco en el arco. Y a pesar de que tengo varios arcos, ese es mi favorito. Un poco que en realidad los instrumentos no son más que la prolongación de uno mismo, ¿no es cierto? Entonces uno se siente más cómodo, menos cómodo con su mismo cuerpo y los instrumentos pasan a ser un poco parte de uno mismo. Por eso es que normalmente cuando hay que reparar o hay que pensar en hacer algo en algún instrumento, uno tiene que pensar que el músico le está dejando parte de sí mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación que se da entre el músico, el arco y el violín? Una definición posible es que el arco es el nexo entre el violín y el ejecutante. Vale decir, es una extensión del cuerpo y de la voluntad nerviosa y muscular para lograr hacer el sonido sobre el instrumento. Si yo estoy buscando sacar esta nota, estoy usando no solamente el arco y la varilla del arco con la cerda que va a frotar las cuerdas, sino toda una posición de la mano, toda una situación del antebrazo y el codo y el brazo con el hombro desde el omóplato para lograr que se produzca todo un movimiento continuo sin rupturas.
arco cae por propio peso solamente cuando uno toca con volumen sonoro grande en el talón, o sea, en la parte de abajo del arco. Esto se llama talón y esto se llama punta. El talón del arco es más pesado que la punta. Entonces, cuando uno apoya el arco aquí, ya por su propio peso tiene bastante más volumen sonoro. Pero cuando uno va yendo hacia la punta, que es mucho más liviano, hay que compensar con el brazo derecho y la mano derecha, hay que compensar ese peso que falta con presión. Entonces, esto es lo que hace que el sonido sea parejo, porque si yo lo dejara solo al arco por su propio peso, sin intervenir con la mano derecha, sonaría así. Cada vez menos. El arco se constituye por una baqueta. ¿De qué madera está hecho? Perdón. Mira, la madera fundamental o que se usa en este momento para hacer arcos es el pernambuco. Es una madera muy específica del norte brasileño, de la bahía de Pernambuco. Otra característica importante, o otra parte importante, es el talón. El talón está compuesto por el talón propiamente dicho y un tornillo que, conectado por dentro, hace que se aflojen o estiren las cerdas. Estos pelitos que se ven acá son cerdas, son colas de caballo, que son las que hacen el contacto con la cuerda y las que ponen en vibración las mismas. Está el staccato seco. ¿Sería lo opuesto al legato? El ligado sería esto. Que significa ligar las notas, unirlas de algún modo en la continuidad sonora. ¿Conoce el concierto de Paganini? Sí. Esto es saltellato. ¿Y el rubato qué es? Rubato significa robar al tiempo. Rubato es falsear deliberadamente el tiempo y la velocidad para lograr efectos de expresión. ¿Esto está escrito en la partitura? Muchas veces está escrito en la partitura, dice rubato, por ejemplo, ¿Pero es una forma libre para el intérprete? es libre, pero tiene que tener cierto conocimiento. Si uno toca los aires gitanos de Sarasate, si se limitara a leer lo que está escrito en notas, sería esto. Si lo hace con estilo y con el rubato, etcétera, ¿no? Eso no importa las notas, sino lo que se quiere decir con ellas. Un ejemplo de dobles cuerdas sería el tercer movimiento del concierto de Brahms para violín. Justamente empieza el violín solista con dobles cuerdas. Es esto.
cuando uno pone la sordina y suena más apagado el instrumento. Les voy a hacer un ejemplo de un solo de violín del Ballet del Lago de los Cisnes, donde se emplea la sordina, que lo que hacen es quitar un poco de vibraciones al puente del violín, que es el transmisor del sonido de las cuerdas. El vibrato es una especie de temblor de la mano, una oscilación, pero regular. Hago el ejemplo sin vibrato y luego con vibrato. Ahora con vibrato. Esto se llama pizzicato en italiano, quiere decir pizzicare, es decir, sería como una especie de plectro con el dedo y se logra ese tipo de sonido como de guitarra, pero un poco más brillante tal vez. El intérprete tiene que estar capacitado técnicamente para producir una idea ya preestablecida. Quiere decir, si yo voy a tocar Mozart, puedo tocar eventualmente las notas que hizo Mozart, pero si quiero recrear el ambiente
estético en que fueron hechas esas obras, tengo que tener ciertamente una incorporación de elementos extramusicales, como conocer, por ejemplo, qué es lo que se bailaba en esa época, qué es un minué, qué es un palacio, qué es una sala de un palacio donde se hace música, qué tipo de cuerdas usaban en esa época, qué es lo que se hacía con la música y para quién. Lo que creo que falta hoy, y eso se nota en los concursos, es el sentido del estilo. No siempre saben cómo tocar Bach o Brahms, o aún los románticos. Hoy se nota una pérdida del sentido de proporción y de la línea. A menudo tocan para sí mismos, o tratan de ser expresivos, o sacarle el mayor partido posible a una frase, sin ver que esa frase en realidad no les pertenece, sino que pertenece a la obra. Por tanto, hay que integrarla a la obra para que envíe el mensaje del compositor y del período y del estilo. No se puede tocar Mozart como Tchaikovsky, no se puede aprender Mozart por las calles de Nueva York. Tiene que ser comunicado de un músico a otro. Así encuentro que mi mayor contribución es, si se me permite decirlo, despertar en la gente el sentido del estilo de alguna obra, sea romántica, impresionista, clásica o barroca. ¿A qué edad es la conveniente para que un chico tome la música en serio y el violín como instrumento? Lo más temprano posible, porque así si al chico no le gusta se da cuenta enseguida, no pierde mucho tiempo, pero si le gusta realmente habrá ganado mucho tiempo en procurarse una destreza muscular, un conocimiento general, y sobre todo disfrutar de la música. El arte, ya sea las artes plásticas o la poesía o la música, tienen, creo, el legado más importante que tiene la humanidad, que va más allá de la tecnología, de los números, porque es un mensaje directo, es de un ser humano al otro. La gente joven quiere la realidad del arte y el elemento creativo. Quieren expresarse también y dan la espalda a los valores materiales que les damos.
Están hartos de armamentos, publicidad, fábricas, política, y se vuelcan a la música. Politics, and they turn to music. Great numbers today. Para el músico argentino en general está un poco devaluado el término músico de orquesta. Sí, yo veo que sí. Esto tiene que ver un poco con nuestras formas de pensar un poco individualistas. Normalmente, tanto aquí como en algunos países europeos, podría decir Italia, porque los conozco bien, y también hasta cierto punto en España también, se nos enseña desde chicos a tratar, no todos los profesores, pero hay muchos que inculcan en el alumno tratar de ser solistas, de ser el mejor, lo cual estaría muy bien. Pero por otra parte es un arma de doble filo, porque cuando uno por ahí crece y no tiene las mejores condiciones para ser un gran solista, entonces debe buscar su forma de trabajar o en una orquesta o en otro grupo. Y entonces el que tuvo toda su vida pensando de que iba a ser un solista y no lo es, entonces se siente frustrado en la orquesta y esa frustración la lleva. Y a diferencia de otros países que tienen tradiciones orquestales muy antiguas, donde en cada ciudad o pueblo hay una orquesta, pequeña o grande, y los chicos que estudian música piensan, desde que empiezan, ¿cómo me gustaría tocar en esta orquesta de mi ciudad? ¿Cómo podrían? Bueno, y entonces si llegan ahí están felices de la vida. Y algunos de ellos que son más notables como talentos, tratan de seguir un poco más, pero no se sienten frustrados. Esa es la diferencia que veo. Pero yo creo que parte un poco de la enseñanza que se les da a los alumnos. Si al alumno se le enseña a respetar y a querer a la orquesta como entidad y hacerle entender que desde el concertino, o sea, el primer violín, hasta el último segundo violín, y esto llevado a todas las familias, por supuesto, son importantes e imprescindibles, yo creo que se va a revertir un poco como el tema de que, bueno, no llegué a otra cosa, entonces estoy en orquesta. El maestro tiene la función principal de aprovechar el talento que tiene el alumno, en lugar de desvirtuar esa tendencia para poner la suya propia, aprovecharla para orientarlo. Un maestro es como un buque de un práctico en el puerto. Puede arrastrar un gran transatlántico, pero no le va a llevar a cualquier lado, sino le va a ayudar a atracar o a salir del puerto. Lo va a orientar, lo va a ayudar. Pero es la función de orientación
es la más importante en todo tipo de docencia.